Estamos hablando de corrupción y hoy nos acompaña en el estudio Alfonso Rodríguez, con el cual hemos venido comentando en las últimas semanas las propuestas de los partidos políticos que deberán ser cumplidas por ellos mismos en el periodo legislativo de los próximos 3 años. Alfonso, buenas noches y gracias nuevamente por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Gracias a ti por invitarme. Como lo hemos hecho en los otros programas, vamos a analizar de manera breve las propuestas de los partidos políticos y siempre lo hacemos en el orden jerárquico como aparece en la boleta electoral para no establecer ningún tipo de distinciones. Alfonso, ¿qué nos puedes platicar de la propuesta del Partido Acción Nacional en materia de corrupción? Tulio, el PAN propone fortalecer el sistema nacional anticorrupción y lo que pretende es que los ciudadanos participen haciendo denuncias de corrupción hacia los gobiernos o hacia los funcionarios que estén haciendo actos de corrupción. El otro es ampliar el ámbito de la ley para que puedan participar también los estados y los gobiernos locales, los municipios. También pretende reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución para eliminar el fuero a los servidores públicos. Esa es una de las, cuando se revisa los alcances de la reforma legislativa, reforma constitucional aprobada por diputados y senadores, cuando lo revisan los analistas, cuando lo revisa la sociedad civil organizada que impulsó estas propuestas, lo que plantean es que uno de los elementos los cuales se quedaron en el documento y que ya no fueron impulsados por los partidos políticos, ese es al que te refieres. A que no exista lo que comúnmente conocemos como el fuero constitucional de los servidores públicos, que no exista ese tipo de inmunidad legal para que ellos entonces, sabiendo de que como cualquier ciudadano pueden enfrentarse ante cualquier sanción de carácter administrativo o penal por parte de cualquier órgano, entonces sientan la obligación de utilizar de manera mucho más eficaz los recursos públicos. Alfonso, ¿qué nos puedes decir de la propuesta del Partido Revolucionario Institucional en materia de corrupción? Tulio, el PRI plantea que fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, asumir un papel proactivo como partido político en la denuncia de actos corruptos y la creación de un Consejo Nacional de Ética Pública. Me parece que esa también fue una propuesta que recordarás, platicaron mucho las unidades de la sociedad civil, incluso tanto el PRI como el PAN proponían ese Consejo de Ética Profesional, en donde pues, un poco platicaremos hoy también con Alberto Núñez Esteva, que es el presidente de Sociedad en Movimiento, que es una organización de la sociedad civil que ha articulado a muchas organizaciones de la sociedad civil y que están promoviendo una campaña que se llama Yo Voto contra la Corrupción, en donde la ética, la integridad, la honestidad, son los valores fundamentales, el respeto a la dignidad humana, son los valores fundamentales que debe tener la persona y de esta manera entonces se ve como una vacuna para todos ser inmunes a actos de corrupción. Alfonso, ¿por qué no nos platicas la propuesta del Partido de la Revolución Democrática? El PRD pone también en la mesa que eliminar el fuero y pone también eliminar las prácticas de los moches. No dice cómo va a hacerlo, pero eso es lo que está proponiendo. Y también propone poner como delito grave los gastos onerosos con referencia al gasto público. Vemos una coincidencia importante entre el PRI y el PRD de lo que se refiere al fuero constitucional o la inmunidad legal que tienen los servidores públicos. Desde tu punto de vista, Alfonso, como analista político, ¿cuál consideras que debe ser el rumbo del fuero constitucional? Pues yo estaría de acuerdo en que lo eliminaran. Se me hace que es una práctica que ya no tiene sentido, que los funcionarios y los servidores públicos y los políticos tendrían como que asumir más esa responsabilidad y cuidarse más de los actos que lleven a cabo y por lo tanto yo creo que contribuiría mucho a erradicar y eliminar la corrupción. Y a recuperar la confianza de los ciudadanos tal vez cuando le estemos depositando nuestro voto a favor de algún candidato. Pues creo que sí, un punto importante para que tengamos confianza en los políticos es eliminar la corrupción. ¿Por qué no nos platicas de la propuesta del Partido de Trabajo en materia de corrupción? Nada más quisiera hacer un pequeño paréntesis. Como ustedes saben, estas plataformas electorales fueron presentadas ante el Instituto Nacional Electoral antes de que se aprobara la reforma constitucional y por eso ustedes, ahorita que nos están escuchando, que nos están viendo, podrán identificar que algunas propuestas ya están plasmadas en la iniciativa aprobada por diputados y senadores y es por esa razón, porque fueron presentadas con anterioridad a que fuera aprobada en diputados y senadores. Pero perdón, platíquenos de la propuesta del Partido del Trabajo.
El PT propone, Tulio, como ya lo habíamos platicado y que no sabemos todavía qué quieren decir con eso del secreto burocrático. Eliminar el secreto burocrático. Podemos pensar muchas cosas, pero eso es lo que están poniendo. Podría ser, por ejemplo, hoy en la Ley Federal de Transparencia, que también se aprobó en estos días, habla de lo que es el famoso del secreto o la reserva o la confidencialidad de los datos, en donde pues, tal vez puedan hacer un símil de decir, oye, ese secreto burocrático significa, es que puedes decir que esa información que yo te estoy pidiendo puede ser reservada por cierto periodo, o es una información que consideramos de carácter confidencial en virtud de que lesiona la capacidad del Estado mexicano o para recaudar impuestos o para garantizar la seguridad nacional de los mexicanos. Sí, también puede decir que a lo mejor como algunas partidas secretas que no hay transparencia en las partidas, y yo creo que también puede ser que por ahí, por temas presupuestales y de gasto, también puedan estar teniendo esa propuesta. También pretenden combatir los abusos de autoridad y vigilar estrictamente que funcionarios del gobierno, de todos los niveles de gobierno, cumplan con la ley, cabalmente con la ley. Fíjate que me llama la atención, porque el PRI también, o sea, hay una conciencia entre el PT y el PRI, en donde ambos dicen, oigan, que los partidos políticos también sean instancias. Hoy los partidos políticos son, como su nombre lo dice, cuerpos de representación, y que también sean instancias en donde tengan la capacidad de denunciar actos de corrupción. Y me parece que sería muy bueno que viéramos a los propios partidos teniendo la capacidad también de promover iniciativas de los ciudadanos con respecto a actos de corrupción que llevan a cabo algunos servidores públicos de su mismo partido o de otros partidos políticos. Sí, claro. Empezando por el partido político que representan, ¿no? Es correcto. Sí. ¿Por qué no nos platicas de la propuesta del Partido Verde? El Partido Verde está proponiendo establecer que los servidores públicos que incumplan con sus actividades o con sus responsabilidades tengan sanciones. Se me hace que es una buena propuesta. Yo creo que hoy vemos que hay el 99% de impunidad y los servidores públicos que no cumplen, pues no pasa nada. Luego también están proponiendo que los servidores públicos que hubieran incurrido en importantes rezagos en el ejercicio del presupuesto también tengan castigos para que eso no pase y sea mucho más eficaz el uso de los recursos públicos. Algo que tal vez se me olvidó, y perdón, comentar en la introducción sobre esta reforma constitucional aprobada en diputados y senadores, pendiente de aprobarse en los estados, es de que habla esta iniciativa de que cuando a los servidores públicos se les encuentre riqueza inexplicable, el Estado se otorga el derecho de hacer lo que le llaman extinción de dominio, es decir, que si por alguna razón un servidor público le demostraron que compró con recursos que no supo de dónde demostrar, de cómo los obtuvo, algunas propiedades, el Estado tiene el derecho de recogerle esas propiedades y ponerle en beneficio de todos los ciudadanos. Alfonso, ¿por qué no nos platicas de la propuesta de Movimiento Ciudadano? El Movimiento Ciudadano, Tulio, quiere crear una auditoría ciudadana del Poder Legislativo. Quieren vigilar que los legisladores cumplan con sus obligaciones y que también sea transparente el ejercicio del gasto, así también como un tribunal de rendición de cuentas con capacidad para sancionar el manejo indebido de los recursos. También un sistema de fiscalización que estén vigilando para combatir la corrupción, la impunidad y la violación de la ley. También en la iniciativa aprobada por diputados y senadores hablan de la importancia de que a partir de la próxima legislatura, es decir, la que inicia ahora en septiembre del 2015 y que estará concluyendo en el 2018, los diputados y los senadores publiquen no solamente sus remuneraciones, sino todas las prestaciones que están alrededor de los recursos que reciben. Y es yo que va en línea, en consonancia con lo que está planteando el Partido Verde. Es correcto. Oye, Pancho, platícanos de la propuesta de Nueva Alianza. Nueva Alianza pretende, crear el Sistema Nacional Anticorrupción, pero de manera igual que el PAN, pretende que los ciudadanos participen en el Sistema Nacional Anticorrupción. Asimismo, fortalecer las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, igual que el PRI, que esas son las dos propuestas que está proponiendo Nueva Alianza. Similares a las del PAN y a las del PRI. Creo que es importante, como decíamos, que ya el Sistema Nacional Anticorrupción ya es casi una realidad. Yo creo que debemos seguir impulsando para que nuestros amigos que nos ven
en diversos estados de la República, pues le exijan a sus diputados locales pues que aprueben rápidamente esta iniciativa de ley que hoy está en manos de las legislaturas locales, pues porque de esa manera podemos tener ya la integralidad de ese sistema nacional anticorrupción. Sí, totalmente, y urge que ya tengamos ese sistema nacional anticorrupción. Y eso nada, yo creo que de las principales demandas que hoy tienen los ciudadanos en cuanto a su relación con los gobernantes, con los servidores públicos, con el uso de los recursos. ¿Por qué no nos platicas, Alfonso, de la propuesta de Morena? Morena hace exigencias y lo que exige es que va a exigir que los regidores, los diputados, los presidentes municipales que sean electos por parte de ese partido denuncien cualquier acto de corrupción o presunto acto de corrupción que vean en cualquiera de los ámbitos que ya mencioné. También se comprometen a presentar denuncias los miembros del partido político hacia servidores públicos o políticos que piensen también que estén cometiendo actos de corrupción, y una constitución de contralorías ciudadanas para erradicar la corrupción. Bueno, pues ahí también estos partidos políticos coinciden con la propuesta del PRI, con la propuesta del PT, de ser los actores, los propios partidos políticos, los que lleven actos de fiscalización y denuncien actos de corrupción. Sí, llama la atención que sea como que le estén echando tanto a los ciudadanos, ¿no? Deberían de ser los partidos políticos y los mismos políticos responsables de que no haya corrupción. Pues a mí me llama la atención también que digan, oigan, es que deben comprometerse a cumplir con la ley. O sea, me parece que eso no debería estar a discusión. Ese es el principio básico del respeto y de la interacción que debe tener todo servidor público que sea responsable del uso de los recursos públicos. O sea, como que no puede decir, oigan, es que yo me comprometo a respetar la ley. No, o sea, eso es obligación. Es una obligación. O sea, no le está dando ninguna ventaja ni ningún beneficio al ciudadano. No, debe ser intrínseco eso de los servidores públicos. Vamos a ver un testimonial en donde le fuimos a preguntar a los ciudadanos como tú, Poncho, como yo, de cuál es su opinión respecto al Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a verlo. En papel es muy bonito, la realidad es otra. Ojalá y se aplique, que es muy difícil el tema, ¿no? El problema es grave. Pero no está por demás hacer algo. Que le echen ganas y yo creo que juntos con la ciudadanía podemos hacer algo importante. Mira, la verdad sería de tener un análisis más en forma, que el ciudadano tuviera más digerido la situación de cómo fue aprobado y cuáles son sus reglas fundamentales para poder tener una opinión en forma. Así es muy ciego ver la realidad. Primero no lo conozco, pero yo creo que no sirve, porque si no trabajamos primero en los valores principales como la familia, la educación, no vamos a trabajar la corrupción. Desafortunadamente en México se trabaja, todo se mueve con dinero. Si no hay dinero, uno entra a la cárcel, y si uno tiene dinero, uno sale de la cárcel cuando debería de estar en la cárcel. Creo que la corrupción tiene que trabajar primero con los valores, con la educación y con la familia. Mira, que realmente se le dé un seguimiento. Desgraciadamente en este país se hacen las leyes, se siguen 3 meses y luego se olvidan y ya nadie les da seguimiento, y eso es lo que pasa. Que de por sí la cultura mexicana, llevamos a cabo las leyes un ratito y después las dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque pues, al fin que a todo el mundo se nos olvida y entonces las dejamos de hacer, las dejamos de cumplir y no hay nadie que esté detrás de nosotros para que las sigamos haciendo. Este es el gran problema que tenemos. Vivimos en un país súper bonito, pero el problema somos los mexicanos. Pues que no va a servir de nada, está para protegerse ellos mismos. De nada nos va a servir. Pues sería aplicárselos a ellos para ver si funciona. Si no, no tendría caso. Ahí tendríamos que primero verlo en aplicación, porque muchas cosas pueden decirse o hacerse, pero hasta que no se vea el impacto social real, pues no podemos dar una opinión muy concreta, muy sólida, pero todo cambio pienso que debe ser bueno y sobre todo aceptarlo como sociedad y también que se aplique
de forma correcta por parte de las autoridades. Desgraciadamente no he leído de ese tema nada, sí, nada más lo que dicen en tele, pero realmente no he visto qué propone. Que lo respeten ellos mismos, porque ellos son los principales, los que rompen precisamente con un sistema de corrupción, anticorrupción. Yo creo que ellos no respetan en principio esa parte y, como decía Gaby, no les dan seguimiento. Pero bueno, lo importante es que lo respeten y lo hagan valer. Como pudimos observar en el testimonial, es muy importante la opinión de los ciudadanos de que sean los mismos representantes de los partidos políticos electos para un puesto, como en este caso legislador federal, sean los mismos que respeten, sean los primeros que nos den el ejemplo y respeten las leyes. Alfonso, ¿nos podrías platicar ya para cerrar esta sección de la propuesta del Partido Humanista y del Partido Encuentro Social? Claro que sí, Tulio. El Partido Humanista lo que propone es educar a los niños para que no sean corruptos. Entonces, es una propuesta pues, de a largo plazo. Y una campaña nacional de Yo no soy corrupto para erradicar la corrupción. Y también proponen, ya es una cosa más particular, el uso de cámaras en las patrullas para vigilar a los policías. Y también establecer sanciones si son cachados, por así decirlo, los policías haciendo cosas indebidas, pues que sean castigados. Alfonso, muchas gracias. Vamos a regresar con Alberto Núñez, presidente de Social Movimiento, para platicar de Yo Voto contra la Corrupción. Regresamos.